Buenos días, tardes o noches y bienvenidos al pie de Gorko. Si te gusta hacer el zángano mientras te calientan la oreja con historietas del universo Warhammer, o estás en tu taller hasta el cuello de grasa y aceite y quieres escuchar algo entretenido de fondo, este es tu sitio. Suscríbete para enterarte el primero. ¡No me seas garrapato! Hoy, con la llegada del nuevo DLC del Dark Tide, el de los arbites esos, la gente está empezando a hablar de ellos como si nunca hubiesen existido. Pero, ¿qué va? Los orcos llevamos machacando humis de ese tipo desde hace mucho tiempo y sabemos cuáles son sus puntos débiles, así que quédate a escuchar, porque aquí aprenderás cosas realmente útiles. ¡Comenzamos! En el sombrío milenio 41, donde no hay paz ni esperanza, solo guerra interminable, corrupción y herejía, existe una fuerza que no busca gloria, ni redención, ni piedad. Ellos no protegen al ciudadano, no sirven a débiles, no perdonan. Ellos son los Adeptus Arbites, la ley imperial hecha carne, el martillo del emperador. Los Arbites, como cuerpo oficial, nacieron al final del milenio 30, cuando el emperador unificó Terra y fundó el Imperio del Hombre. Con millones de mundos bajo su mando, era necesario algo más que ejércitos para mantener el orden. Entonces se promulgó la Lex Imperialis, una ley suprema, sagrada, inviolable. Y para hacerla cumplir, se creó al Adeptus Arbites. No responden a gobernadores ni autoridades locales. Su lealtad es únicamente hacia el Adeptus Terra y hacia el Emperador. Pero no son maderos, ¿eh? O hachas, pacos, chapa, tombos, canas o como se diga en el trozo de tierra donde viváis. No van tras chorizos, drogadictos o perturbados, ni le quitan el botín a los muertos de hambre que saquean comida. Los arbites solo van tras los grandotes, gobernadores que se creen muy listos, herejes que adoran a bichos raros y cualquiera que no esté dispuesto a besar el trono del emperador. Son como comisarios, pero sin chistes y sin alma y sin amigos. Ni los marines espaciales les dicen lo que tienen que hacer. Bueno, a veces sí. Tienen un libro muy gordo, la Lex Imperialis, que dicen que es sagrado o algo así. Si no lo sigues, ¡zas! Te arrestan, te disparan, te juzgan y te tiran por un barranco. Todo al mismo tiempo. ¿A que sí? Algo así. La Lex Imperialis, llamada también Dictados Imperiales, es el código legal del Imperio. Afirmándose que es la palabra del propio emperador, se trata de un enorme cuerpo de leyes y códigos compilado a lo largo de 10.000 años por jueces del Adeptus Arbites, que gastaron vidas enteras estudiándolos y reuniéndolos en el llamado Libro del Juicio. Aunque cada planeta imperial posee sus propias leyes, la Lex Imperialis es la palabra definitiva y absoluta y rige por encima de todas ellas, y es el Adeptus Arbites quien la protege y aplica sin piedad. Y como bien apuntó mi amigo Piel Verde, los Arbites no son policías, no investigan robos ni patrullan barrios. Ellos intervienen cuando un planeta se olvida de a quién sirve. Cuando un gobernador no paga su diezmo,
cuando un culto se esconde en la sombra, cuando el caos o la sedición amenazan la estructura del imperio, entonces los arbites descienden como un juicio divino. Armados con enormes escopetas, modelo Vox-Leggy por lo general, escudos blindados, mazas de energía y la autoridad de Terra aplastan la rebelión sin ningún remordimiento. Desde sus fortalezas judiciales, las fortalezas recinto, los arbites vigilan los sistemas como centinelas eternos. Por supuesto que sé quién eres. Eras el gobernador de este lugar hasta que diste la espalda al gobierno legítimo. Ahora estás muerto. Mariscal Rance Weiner. Su jerarquía es rígida, implacable. Desde lo más alto a lo más bajo podemos distinguir. El gran mariscal preboste es la autoridad máxima del Adeptus Arbites, miembro permanente de los altos señores de Terra, representa la ley del emperador ante el resto de los altos señores y es una fuente clave de asesoramiento legal. Suele centrarse en asuntos políticos de Terra, dejando operar con cierta libertad a sus subordinados en el resto de mundos imperiales. Un puesto por debajo en la jerarquía están los mariscales de la corte, que responden únicamente ante el gran mariscal preboste y supervisan la actividad de los arbites en los distritos que se encuentran bajo su jurisdicción. Así que esos serían los jefazos del Arbites, ¿no? Los tipos más duros y por los que habría que ir primero para dejar a todos estos sumis en bragas. Sí, bueno, pero no es tan fácil, pues bajo ellos se encuentra el grueso de esta fuerza imperial, y son muchos hombres y mujeres armados hasta los dientes. ¿Qué pasa? ¿Dudas de mi astucia para encontrar y aniquilar a sus jefazos? No, claro que no. Seguro que tú solo podrías acabar con todos, no tengo duda. Haces bien en no tenerla. Ahora sigue contando cosas de esos arbites. Vale, pero no me pegues. Se hará lo que se pueda. Bien, pues bajo los puestos de máxima autoridad encontramos primeramente a los jueces o alcaides primarios. Son conocidos por otros nombres, dependiendo del mundo o del autor del manuscrito. Ellos se encargan de asuntos jurídicos y de dirigir a los subalcaides o arbites mayores, que estos, a su vez, organizarán y dirigirán las fuerzas menores de arbites de su sector. Estas fuerzas menores, conocidas simplemente como arbites o alguaciles de la corte, se encargan de vigilar las calles de sus sectores, ciudades o estaciones espaciales. Incluyen desde supresores a portadores de cibermastines. Pero, aparte de estos, hay varios cuerpos especialistas dentro de los arbites, como los Verispecs, que se dedican a la investigación forense, o los investigadores, encargados de los interrogatorios. Bueno, yo he escuchado que luego cada escritor los llama como quiere, y que hay un poco de caos en eso de la estructura jerárquica. Vamos, que cada uno hace lo que le sale de los piños porque Warhammer no acaba de establecer un canon claro en eso de los arbites. Pero vamos, que al final se organizan como lo hace un gran jefazo. Jefazos de escuadra, nobles y chicos. Fácil de comprender. No sé por qué los sumis siempre se complican tanto. Por cierto, ¿de dónde salen los arbites? ¿Cualquier Umi puede llegar a ser uno de ellos? En cierto modo no.
La mayoría de los arbites empiezan sus vidas como huérfanos al cargo de la eclesiarquía y su entrenamiento comienza en la Schola Progenium, donde se les arranca la empatía y se les inculca la doctrina imperial absoluta. Una vez que terminan su formación, son enviados lejos de sus mundos natales, a donde jamás volverán, para llevar la Lex Imperialis allá donde sea necesario. Para un arbite, el concepto de misericordia es una debilidad. Así que ahí es donde entrenan los arbites desde canijos, aprendiendo a decir culpable con cara de piedra y a disparar sin pestañear. Exacto, porque la ley no es un ideal, no es justicia. La ley es la voluntad viva del emperador. Desobedecerla es traición, cuestionarla es herejía. Los arbites no buscan resolver conflictos, buscan imponer orden, con violencia si es necesario. En un imperio donde la fe lo es todo, los arbites son su dogma armado. Las multitudes se dispersan a su paso. No son queridos, no son héroes, son el miedo encarnado. En mundos como Armagedón o Necromunda han sofocado rebeliones enteras con una frialdad que hace temblar incluso a los astartes. Pero sin ellos, el imperio se derrumbaría en anarquía, porque sin ley no hay imperio, y sin el imperio no hay humanidad. Sí, todo eso te ha quedado muy bonito y tal, pero no me has aclarado lo más importante de todo. ¿Qué armas usan? ¿Cuánto daca tienen? ¿Y qué tan brutales son? Con tanta palabrería sin sentido se te olvida lo mejor. Vamos, habla antes de que te pegue un leñazo. Vale, espera, tienes razón. En combate los arbites llevan armadura de caparazón, de cuero negro, con guantes y botas para proteger las manos y los pies. La cabeza está encerrada dentro de un casco, totalmente equipado con un visor de cristal teñido, que además lleva incorporado un respirador, así como micrófonos para poder comunicarse entre ellos. Utilizan armas personales estándar en el combate, pudiendo ser escopetas, pistolas Volter, lanzagranadas, escudos de supresión y mazas de energía, que cuando no son usadas en combate suelen llevarlas colgadas del cinturón. Existen varios tipos de granadas, tanto mortales como incapacitantes. Las escopetas las suelen llevar en sus fundas de hombro. Además de todo esto, también pueden tripular motocicletas pesadas, vehículos blindados e incluso tanques como el Leman Russ. Suelen cambiar parte del armamento pesado por potentes mangueras y otro tipo de armas disuasorias. Utilizados frecuentemente como medio de transporte, pueden ser adaptados como celdas de contención para transportar prisioneros hacia sus fortalezas en recinto. ¿Así o necesitas un análisis más preciso? Con eso está bien, Umi. Pero igualmente te iba a dar un guantazo por tanta pedantería. No, espera. Déjame por lo menos hablar de su relación con la Inquisición. Está bien. Espero que no estés intentando ganar tiempo, Umi. No, ¿qué va? Solo quería terminar contando que a menudo el Adeptus Arbites colabora con la Inquisición e incluso algunos inquisidores toman arbites experimentados como parte de su séquito, llegando estos a increpar a su señor inquisidor por atentar contra alguno de los edictos de la Lex Imperialis. Por lo que solo los inquisidores con una ética imperial férreamente establecida optan por incorporarlos a su séquito. Vale, ahora sí que sí. ¡No, espera! En conclusión, los arbites son unos tipos y tipas bien malhumorados del Imperio Umi. No se ríen, no comen chicle y no dejan que nadie se divierta.
Van todos serios, todo blindados, con cascos de cubo y con voz de sargento empachao. Su trabajo, dar porrazos a todo el que no reza al emperador cadáver ese que ni se mueve. Si un planeta se porta mal, no paga su tributo o se vuelve un poco loco, ¡pum! Aparecen los árbitres con sus escopetas bien gordas y sus mastines mecánicos, listos para dar amor en forma de plomo bendito. Nunca se ríen, nunca bailan, nunca juegan con el Daka. Si ves un árbite, corre. Y si no puedes correr, muérdelo. Pero si es un árbite grandote con masa, armadura brillante y cara de pocos amigos, mejor hazte el muerto. Has sido acusado, en nombre del emperador, del crimen de piratería. Tienes derecho a confesar tus crímenes y buscar la absolución de tus pecados. No se escuchará ninguna petición de clemencia. Señor castellano, Grigor Cardain. Y para terminar, aquí os dejo un pequeño relato que escribí entre saqueo y saqueo. Espero que os guste. Lex Abominor. El zumbido constante de las luces de neón resuena en mi casco. Una melodía monótona que se ha convertido en parte de mi existencia. La lluvia ácida golpea mi armadura, un recordatorio constante de la decadencia del sector 7. Una llamada de emergencia interrumpe mi turno de descanso. Un asesinato en el distrito financiero. La víctima, un importante empresario con conexiones en el Senado. El caso huele a podrido desde lejos. Puedo sentir la picazón familiar de la duda en la garganta. El aire se agita mientras cruzo las cintas de seguridad con la mirada fija en la escena. Huele a óxido y desesperanza. El cadáver yace desplomado en un charco turbio que ni siquiera la lluvia puede purificar. A su alrededor, los servocráneos de análisis revolotean como moscas sobre carne vieja. El rostro del empresario, o lo que queda de él, está congelado en una mueca de sorpresa, como si hubiese visto algo que su mente no alcanzó a procesar antes de morir. Me arrodillo junto al cuerpo. Mis sensores internos escanean cada detalle. No hay signos de forcejeo, ni disparos, ni venenos detectables. Solo un símbolo tallado con precisión quirúrgica en su pecho. Una espiral con 3 líneas cruzadas. Lo he visto antes, en informes censurados por el Administratum y enterrados bajo capas de sellos inquisitoriales. Cultos. ¿Qué ves, árbite? La voz nasal del magistrado local me abstrae del análisis. Es Drex, una sombra obesa envuelta en una capa de veludillo sintético. Sus dedos cubiertos de sucios anillos de poder, ajados y mal ganados. Veo un encubrimiento en marcha. Respondo sin mirarlo. Drex arranca con su característica carcajada áspera. No seas ingenuo. Este distrito funciona porque ciertos engranajes se mueven sin que los toques. El tuyo es uno de esos engranajes. ¿Entiendes? Archiva esto como robo con violencia y sigue con tu ronda.
Me incorporo lentamente. El rechinar de mi armadura resuena como un veredicto. La Lex Imperialis no es negociable. Drex sonríe con la paciencia de alguien que ha visto muchos cuerpos desaparecer bajo informes manipulados. Aquí sí lo es. Las noches se suceden una tras otra, marcadas por redadas fallidas y callejones sin salida. Los testigos desaparecen, las pruebas se diluyen como tinta en disolvente, y cada paso que doy hacia la verdad encuentro otro muro levantado por las propias autoridades locales. La ciudad parece proteger algo, como un organismo inmunológico rechazando un cuerpo extraño. Pero un árbite jamás se rinde. He trabajado muy duro, he golpeado muchos rostros y devorado cientos de registros, y gracias a ello he conseguido algo sólido, algo sustancial. En las catacumbas bajo el distrito Manufactorum, donde las aguas subterráneas hieden el aire con su tóxica miasma y donde ni siquiera las alimañas más inmundas sobreviven, encuentro al fin el epicentro de todo esto. Un culto tecnoagnóstico que rinde tributo a una mente silente, una inteligencia abominable preimperial que ha despertado en los sistemas oxidados del subnivel. Allí están los rostros conocidos del Senado planetario, arrodillados junto a los miserables, no por fe, sino por utilidad. Todo el mundo quieto. Por la autoridad del emperador y la Lex Imperialis, los declaro a todos culpables de alta traición. Grito con mi vox legui en alto. No lo entiendes, Arbite, dice el tecnosacerdote, con ojos cibernéticos brillando en la penumbra. Esto mantiene el sector funcionando. La Lex Imperialis es una utopía que aquí mata más de lo que protege. Evalúo meticulosamente la situación, el número de rebeldes, la hostilidad del terreno, la tensión en el ambiente. Abro fuego. El juicio es breve y brutal. Las fuerzas locales acuden no para ayudar, sino para complicarme la tarea. El enfrentamiento es desigual. Recibo varios disparos, algunos rebotan, otros no. Con el pecho perforado y mi fe incólume, consigo deslizarme entre tuberías y bancos de rococemento. El aire se carga de pólvora sobre mi cabeza. Las barricadas que me protegen comienzan a desmoronarse justo cuando más compañeros arbites llegan a la escena, dándome cobertura para activar la secuencia de purga, incinerando los servidores contaminados. Todos los rebeldes son ejecutados in situ. El núcleo queda clausurado con un sello inquisitorial. El culto, por ahora, se desvanece en la sombra. No sé cuánto tiempo llevaban operando. No sé si el lamentable estado del distrito se debe a las acciones del culto. Tampoco sé si la situación mejorará a partir de ahora. Lo único que sé es que mi voluntad jamás se corromperá y que haré cumplir la Lex Imperialis allá donde sea necesario. Y eso me lleva a Drex. Sin duda, él sabía algo de todo esto, y es nuestro deber identificar y purgar los eslabones más débiles. Un solo árbite corrupto podría poner en peligro toda la estructura del Adeptus Arbites. No puedo permitirlo.
No debo permitirlo. Me fundo entre las calles en dirección a la fortaleza del recinto. El zumbido de los neones vuelve a ser mi única compañía. La lluvia ácida golpea mi armadura, un recordatorio constante de la decadencia que asola el sector 7. Los Adeptus Arbites, jueces, jurados, verdugos. En cualquier ciudad colmena, estación espacial o dominio del Imperium conocido, estos hombres y mujeres imparten ley y orden entre la decadencia, traición y herejía que asolan a la población. Allá donde se alce una rebelión, estos agentes imperiales se alzarán, luchando hasta el último aliento de vida para hacer cumplir la Lex Imperialis y regar de justicia los mundos bajo el dominio del Imperium. Su palabra es ley, y nada los detendrá a la hora de cumplir la voluntad del emperador. Pues solo con la muerte termina el deber. Nosotros determinamos el culpable. Nosotros decidimos el castigo. Capítulo 3, sección 11. Lex Imperialis.